Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Miguel Buendía para una sesión más de Aprendo en Casa sexto grado. Y empezamos de esta forma. Aprendo en casa. Muy bien, el monitor de nuestra aula virtual en esta ocasión nos trae la siguiente actividad. ¿Qué son las vacunas? Para finalizar esta semana 24, vamos a averiguar acerca de las vacunas, cómo son, qué características tienen, cómo ingresan a nuestro organismo y sobre todo, quiénes la crearon y por qué. Por ello vamos a necesitar los siguientes recursos para esta actividad. El texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Cartilla o carnet de vacunación, hojas de reuso o cuaderno, plumones, lápiz o lapicero. La meta para el día de hoy es explicar que los microorganismos patógenos son causa de una amplia gama de enfermedades y explicar que las vacunas, la esterilización y la higiene son formas efectivas para prevenirlas en el área de ciencia y tecnología. Muy bien, empezamos. Dialoga con tus familiares y averigua si estás al día en tus vacunas. También lo puedes verificar en tu cartilla o tu control de vacunación. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y escribe un texto corto en tu cuaderno o en hojas de reuso para responderlas. Primero, ¿a qué edad empezaste a recibir tus vacunas? Estoy seguro de que la edad en que empezaron a recibir sus vacunas fue al momento de nacer, al segundo o al primer día de nacido. ¿Hasta qué edad recibiste las vacunas? Bien, estamos también desarrollando un control de vacunas y vean hasta qué edad les toca sus vacunas. Hasta los 2 meses, los 3 años, los 4 años, o las vacunas son cada año tal vez. Eso lo vamos a averiguar cuando exploremos nuestro carnet de vacunación o le preguntemos a nuestros familiares si es que no tenemos a la mano nuestro carnet de vacunación. ¿Dónde te vacunaron? Yo estoy seguro de que te vacunaron en un centro de salud o en la posta. También puede ser que te hayan vacunado si es que tu papá está en el Seguro Social o tu mamá está afiliada al Seguro Social. Estoy seguro de que te vacunaron en un centro de salud de e-salud. También puede ser eso, ¿no? O tal vez las vacunas que recibas las recibas en las campañas de vacunación que hacen los enfermeros casa por casa. Pregunta a tus papás, ¿dónde te vacunaron? ¿En el centro de salud, en el hospital del seguro o en las campañas de vacunación casa por casa? O tal vez tu mamá ha asistido o te llevó a la plaza o al parque donde hay una campaña de vacunación. Averigüen con sus familiares. Y por último, ¿cuántas vacunas recibiste en total? ¿Contra qué enfermedades te han vacunado? ¿Te habrán vacunado contra la gripe? Creo que no. Contra la influencia, sí. ¿Te habrán vacunado contra el sarampión, contra la viola? ¿Contra qué más te habrán vacunado? También contra el polio. ¿Qué otras enfermedades se previenen con las vacunas? Entre ellas también está la tuberculosis, no se olviden. Muy bien, una vez contestadas estas 5 preguntas, pasamos a la siguiente actividad. Después de que hemos reflexionado, vamos a leer la pregunta y vamos a copiar en nuestro cuaderno para contestarla. ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la creación de las vacunas? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Es decir, cuando nos aplican la vacuna
nos dan las gotitas en la boquita, nos vacunan en el hombro. ¿Qué sucede? Muy bien, hay que contestar de acuerdo a las ideas que nosotros tengamos o a las ideas que nuestros familiares nos puedan dar. Continuamos. Hay que escribir una o dos posibles respuestas sobre lo que tú creas al respecto. Escribe al lado de cada respuesta una idea con la que sustentes tu respuesta. Hazlo en tu cuaderno o en hoja de reuso. No te olvides de ordenar tus ideas antes de escribir. Recuerda que esas respuestas que estás dando a cada pregunta son tus hipótesis. También sabes que necesitas indagar para dar una respuesta basada en la investigación científica con argumentos fundamentados en evidencias. Por eso es que debemos de desarrollar esta clase con los siguientes pasos. Bien, para dar una respuesta fundamentada en la investigación, hay que elaborar un plan sencillo. En sesiones anteriores ya lo hemos realizado, pero lo vamos a recordar. Primero, tu plan tiene que tener una lista de acciones que vas a realizar. Por ejemplo, buscar información en los sitios de internet, buscar información en los textos, consultar a algún familiar si tuviera la profesión de un médico, de enfermera o algún profesional de la salud que esté en casa. También puedes hacer una lista de materiales o recursos que vas a necesitar, como documentos que consultarás y que pueden estos ser impresos o ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Tercero, si consultas alguna lectura en tu investigación documental, recuerda que la información debe ser de fuentes confiables. Ya conoces los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos anteriormente. Cuando ejecutas tu plan, debes colocar una marca si la información obtenida los cumple. Por ejemplo, si tú estás leyendo un documento, un texto o una biblioteca digital, tienes que verificar si esta información cumple con el criterio 1, que es el autor pertenece a alguna entidad de prestigio académico, sea universidad, gobierno o empresa. Criterio 2, si el autor es citado en libros, estudios de investigaciones o tesis universitarias. Y criterio 3, el lugar donde ha sido publicado el documento puede ser una revista de divulgación científica, un libro académico universitario dirigido a especialistas del tema u otro medio. Si es que los documentos o las fuentes que estás analizando cumplen sus 3 criterios, ya puedes saber que tu información es confiable. Ahora te recomiendo rellenar el siguiente cuadro. ¿Qué acciones organizadas vas a realizar? Primero, ¿qué haré? Se supone que vas a juntar o consultar bibliotecas especializadas, buscar en internet, consultar a algún profesional del tema. Luego, ¿qué harás? Se supone que tú puedes verificar si la información cumple los 3 criterios de confiabilidad para saber si esa fuente es confiable o no. Y después sistematizarás la información que vas a desarrollar en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Continuamos. La lista de materiales o recursos que vas a necesitar. Si tienes acceso a información, anótala en este registro. Para ayudarte, te proporcionamos un material de lectura en el anexo 1. Bien, la lista de materiales o recursos que necesitarás. Documentos pueden ser impresos o ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales, etc. Tú vas a completar acá 2 materiales que vas a usar. Porque el primero ya lo tienes, que es el texto que cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Eso está disponible en la descripción del video, ¿cierto? Muy bien. Pero aparte tendrás otro material impreso en un libro, tendrás algún material impreso en alguna revista, en algún texto o quizás en el internet.
Si es que lo tienes, colocas el título de esos textos aquí. Si no lo tienes, lo dejas en blanco. Sé que algunos niños no tienen la posibilidad de consultar bibliotecas digitales o de tener libros a la mano, pero no se preocupen. Luego de eso, pasamos a lo siguiente. Si elegiste la lectura para la investigación documental, recuerda que la información que obtengas de esta fuente debe ser confiable. Ya sabes que aquí anotarás el nombre del autor o la autora, la lista de autores de los materiales de consulta, documentos, además escribirás su profesión, a qué se dedican, a qué institución pertenecen, etc. Para completar la investigación, analiza la información que te proporcionamos en el texto, cómo se crearon las vacunas y cómo actúan en el organismo. Disponible en la sección recursos de esta plataforma. Una vez que has leído este texto, te sugiero dar una segunda lectura, subrayar las ideas principales y consultar en el diccionario o con algún familiar algunas palabras que desconozcas para mejor comprensión del mismo. Una vez leído el texto, continuamos. Una vez leído el texto, centra tu atención en las siguientes cuestiones y contéstalas en tu cuaderno. ¿A qué culpaban los antiguos seres humanos como causa de las enfermedades? ¿Qué científico fue el primero en crear una vacuna y contra qué enfermedad? ¿Qué vacuna creó y cómo lo hizo? ¿Qué descubrió Pasteur? ¿Cómo creó las vacunas? ¿Cómo actúa la vacuna en el organismo? ¿Qué enfermedades se han erradicado? ¿La aceptación de las vacunas ha sido siempre total? Explica. No te olvides que las respuestas a estas preguntas las puedes encontrar en el texto que les presentamos, en la descripción del video o en la sección recursos de esta plataforma. Una vez terminada esta actividad, pasamos a la siguiente. Ahora sí, con la lectura y el análisis de la información que te hemos proporcionado, estás en condiciones de responder y escribir algo más sobre las preguntas de investigación. Por ello, te invito a contestar nuevamente con mejores argumentos sustentados en la investigación a las siguientes preguntas. ¿Cuáles crees que fueron los procesos para la creación de las vacunas? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Elabora tarjetas de cartulina o de hojas de reuso y escribe tus respuestas. No olvides escribir 1 o 2 argumentos para sustentar tus respuestas. Compara tus respuestas iniciales con las respuestas que diste después de leer. ¿Son más completas? ¿En qué? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por las leyendas, creencias, comentarios, etcétera, y la información científica? Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales y las que se escribe después de la lectura. Una vez concluida esta actividad, pasamos a la siguiente actividad. Analiza la confiabilidad del material que has leído, en este caso la lectura que les presenté o tal vez otras fuentes que han consultado. Puedes emplear los criterios que te presentamos a continuación. Copia en tu cuaderno y escribe lo indicado. Además, coloca un check o un visto en los recuadros. Nombre de los autores o nombre de la entidad que publicó el texto. Aquí va. ¿Cuál es el título del texto? De los autores o de la institución o entidad que publicó el texto. Primer criterio, fuente de la información. ¿Es un libro? Marcamos un check. ¿Es una revista? Marcamos un check. ¿O es un archivo multimedia? Marcamos un check. La identificación del autor. ¿Es una persona? Marcamos check. De repente es un equipo, un grupo de investigadores. O de repente ha sido una institución o alguna entidad como el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS. Marcamos un check. El tipo de la entidad será una universidad, marcamos check, gobierno, empresa u otro.
Y acá escribimos si se trata de otro. Información del autor. Profesión. ¿A qué se dedica? La diferencia entre profesión es, por ejemplo, el título universitario que tiene. Puede ser doctor en neurociencias, doctor en medicina, doctor en biología, doctor en química, etcétera. Y la ocupación puede ser un científico, puede ser médico. ¿A qué se dedica? ¿En qué ocupa la profesión que está ejerciendo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, médicos que se dedican a la investigación, médicos que se dedican a la docencia. Hay ingenieros químicos que se dedican a la investigación en medicina, a la investigación en biología. Tienen que escribir eso. El autor es citado, ¿cuántas veces? Una, dos veces, tres veces. El autor es citado de repente en libros, en estudios de investigaciones o en tesis universitarias. Marcan check según corresponda. Una vez terminada esta actividad, te invito a que reflexiones en familia. Revisa las tarjetas, tus anotaciones, tus reflexiones, tus respuestas a las preguntas sobre la lectura. Presenta la información y cuenta el proceso que seguiste para tener tus nuevas respuestas con bases científicas y quiénes son los autores de los documentos que han servido de base para llegar a las conclusiones que les expusiste. Reflexiona una vez concluida esta actividad. ¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas? ¿Qué hiciste para investigar? Contestamos, por favor. También contestamos a las siguientes preguntas. ¿Trazaste un plan de investigación? ¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Identificaste qué necesitabas para cumplir tu plan? ¿Identificaste quiénes son los autores de la información? ¿Qué profesión tienen? ¿A qué se dedican? Les sugiero colocar un check sobre cada pregunta para saber si hemos cumplido o no hemos cumplido con las consignas presentadas en la clase. Ahora contesta. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Cuáles han sido los procesos para la creación de las vacunas? Contestamos. ¿Lograste dar respuesta a la pregunta de investigación? ¿Qué ocurre en el organismo cuando se inoculan las vacunas? Contestamos a las preguntas. Y finalmente analiza si has logrado la meta. Responde a la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta planteada? Explica que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades. ¿Has logrado eso? ¿Has logrado explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades? Tienes que explicarlo brevemente. Y te cuento lo siguiente a modo de reflexión y de retroalimentación. La creación de las vacunas ha sido posible cuando se logró saber que los gérmenes son la causa de las enfermedades y se descartaron las antiguas creencias. Por ejemplo, antes decían que las enfermedades o las dolencias eran un castigo divino o se debían a espíritus malignos que nos atacaban. Pero se ha descubierto que los gérmenes son las causas de las enfermedades y para combatir estos gérmenes se han creado las vacunas. También otra conclusión que podemos llegar en la clase es que las vacunas fueron hechas con los mismos gérmenes de la enfermedad, a los que se les disminuyó su poder de infectar. Estos microorganismos con bajo poder de infección generan anticuerpos capaces de eliminar a los que causan la infección. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Chao.